Queridos amigos, les voy a presentar ahora una partícula que para esta circunstancia se va a denominar el pronombre superlativo. No siempre va a ser superlativo, pero sí casi siempre va a ser un pronombre. Erkari va a ser un pronombre. ¿Cómo así? No nos habían enseñado del pronombre erkari, pero esa es su función precisamente. Pronombre equivalente al inglés them all. Cuando decimos I love them all, yo amo a todos ellos, aquí en posición de objeto directo, siempre en esta posición de objeto directo. Posteriormente veremos también si cabe como objeto indirecto y además hay otro objeto aparte del directo e indirecto del cual les quiero hablar hace mucho tiempo ya, pero vamos con calma. Entonces, erkari básicamente como objeto directo equivalente al inglés them all, a todos ellos. I love them all, I like them all, I told them all, yo les dije, les narré a todos ellos, etc. Eso es erkari, a todos ellos, y por extensión a muchos, cuando la referencia es vaga. Porque cuando la referencia es precisa, decimos a todos los que están presentes, a todos los de ese grupo, a todos en esa comunidad, etc. Pero cuando la referencia es vaga, a muchos, a mucha gente. Bien, eso es erkari. Ahora vamos a crear el verbo, bueno, ya está creado. Vamos a ocuparnos del verbo ñauparkari, que es la combinación de ñaupai, ponerse adelante, ponerse al frente, por supuesto cuando estamos tratando del espacio, y con erkari va a ser ponerse delante de todos, superar a todos. Entonces aquí este pronombre, erkari, adopta una función inclusive superlativa, porque va a ser mejor que todos. De manera que cuando el verbo ayude, cuando el verbo corresponda, este erkari, pronombre, en objeto directo básicamente, va a servir también como un pronombre superlativo. ¿Ok? ñauparkari, ponerse adelante de todos, superar a todos. Veamos los ejemplos que he preparado. Ok, ñauparkaren taquejninches. Ñauparkaren taquejninches, dice, nuestro cantante ha superado a todos. Ok, ñauparkaren taquejninches. Luego tenemos ñauparkarelkan kei huayracachaj. Ñauparkarelkan kei huayracachaj. Este corredor, este atleta, superó a todos. Aquí estamos utilizando el pretérito. Ñauparkarelkan kei huayracachaj. Luego, careta huk onchao warmekona ñauparkarenka. Dice, un día las mujeres superarán a todos los hombres, a todos los varones. Cierto. Careta huk onchao warmekona ñauparkarenka. Finalmente, manam ñauparkareta atenquimanchu. No sería posible que superes a todos. No podrías superar a todos. Manam ñauparkareta atenquimanchu.
¿Ok? Bien, solo eso.